Y gracias a Dios que hoy vamos a compartir su palabra y vamos a conocer más respecto a derribar fortalezas, derribar muros el día de hoy. Vamos a orar, acompáñame inclinando tu rostro y a poner este tiempo en manos de nuestro Dios. Padre amado, reconocemos nuestra incapacidad, reconocemos nuestra falta de entendimiento, nuestra falta de determinación. Muchas veces reconocemos la carencia que tenemos porque fuimos rescatados de la muerte, del pecado, nos sacaste del hoyo. Y Padre, reconocemos esa incapacidad porque estamos en un proceso en el cual si tú no estuvieras presente, nadie, Señor, nadie podríamos llegar a la meta. Pero gracias a tu Hijo Jesucristo, quien pagó nuestros pecados, quien nos dio la redención, quien nos dio la salvación y nos ha otorgado hoy la gracia y las abundantes riquezas espirituales, es que podemos vivir una vida digna delante de ti, Señor, no por mérito propio, sino porque es tu amor, es tu misericordia, es tu poder sobre nosotros operando. Y nadie de nosotros podríamos jactarnos de nada, Señor. Gracias por tu bendita palabra el día de hoy, que nos va a transformar, tiene ese poder de transformarnos, de renovarnos, limpiarnos, fortalecernos, animarnos, impulsarnos a más. Esta mañana queremos que así sea, Señor. Con un corazón dispuesto y oídos abiertos, pedimos que sea tu Espíritu Santo y que sea tu palabra y que sea tu voluntad establecida en nuestros corazones el día de hoy. Así es que hoy te pido que seas tú y no yo. Es nuestra oración esta mañana porque queremos honrarte a través del fruto espiritual que podemos proveerte y producir. Y te pedimos todo esto en el nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Amén y amén. Hoy vamos a aprender cómo derribar fortalezas, hermanos. Y para ello vamos al pasaje por excelencia que habla de esto, 2 Corintios, capítulo 10. Podríamos pensar que el pasaje por excelencia, y que sí lo es, y es paralelo a este, es Josué, capítulo 6. Porque Josué, capítulo 6, si no me equivoco, a ver, ayúdenme rápido antes de ir ahí a 2 Corintios, pero Josué capítulo 6 sí habla de la toma de Jericó, donde se derribaron muros. ¿Y qué muros? Y hace poquito veíamos un documental, bueno, yo creo que ese no lo compartí con mis hijos, pero un documental de las ruinas y las excavaciones de los muros de Jericó. Impactante, impactante. Y está ahí toda la ciudad y pedazos de los muros derribados que nos explican cómo, y una sección de la ciudad sin derribar. O sea, esto es un documental. ¿Sí saben de qué hablo? ¿Qué sección no cayó? La casa de Rahab. Ahí está la evidencia. Impactante, impactante. Lo voy a volver a buscar y se los voy a compartir. Pero es maravilloso ver cómo aún arqueológicamente, históricamente, la Biblia se comprueba. Así es de que vamos a tomar paralelamente Josué capítulo 6 con 2 Corintios capítulo 10, y no está de más decirlo, aunque no lo vamos a tocar ni a profundizar en ello, también Efesios 6, que tiene que ver con eso. Y sería maravilloso poder poner en paralelo estos tres pasajes, Josué 6, Efesios 6 y 2 Corintios capítulo 10, ¿verdad? No a profundidad, pero voy a intentar en la gracia del Señor poder hacer un paralelo de estos dos pasajes, al menos de Josué y Corintios. Pero vamos a dar primero lectura a la palabra de Dios para que entonces podamos entender de qué hablamos respecto a derribar muros. 2 Corintios 10, versos 3 al 6. Dice así la palabra de nuestro Dios: pues aunque andamos en la carne, no militamos según la carne.
Es decir, aunque vivimos en un mundo físico, a eso se refiere Pablo, aunque mi vida la vivo en este cuerpo carnal, no peleo o no hago la guerra de manera humana. Eso está diciendo Pablo. Porque, oh, gran noticia, los creyentes sí hacemos guerra espiritual. ¿Sí sabían eso o no? Sí la hacemos. Sí existe la guerra espiritual, aunque la Biblia no dice ese término como tal, pero si vamos al original griego en esta palabra militar o milicia, no militamos, o la milicia tiene que ver con un soldado que está en servicio activo, un soldado que está haciendo guerra, y por eso lo vamos a entender de una manera bíblica. ¿Sale? Aunque andamos en la carne, no militamos, no peleamos, no hacemos guerra según la carne o con medios humanos, porque las armas de nuestra milicia o de nuestra pelea no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas. Eso es lo que vamos a aprender. Derribando argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios, y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo, y estando prontos para castigar toda desobediencia cuando vuestra obediencia sea perfecta. Hasta aquí la lectura de la palabra de Dios. Así es de que vamos a abordarlo desde el contexto general de ambas cartas. ¿De qué habla Primera de Corintios? La primera carta, y de hecho dicen que hubo tres, ¿verdad? Una entre primera y segunda. En medio dicen que hubo una tercera. O sea que técnicamente Segunda de Corintios sería Tercera de Corintios. ¿Vale? Eso es lo que los estudiosos dicen. Pero no apareció la carta, no está. Pero Primera de Corintios, ¿de qué habla? Si tú recuerdas, es una representación fuerte para una iglesia carnal, una iglesia llena de divisiones, una iglesia que permite el pecado de inmoralidad sexual. ¿Y qué pecado, verdad? Incesto. Una iglesia que incluso en la Santa Cena, algo que vamos a gustar al ratito, se emborrachaban. Imagínense aquí ponernos borrachos en la Santa Cena. Qué tremendo, o sea, estaría horrible, ¿verdad? Horroroso. Y luego viene una segunda carta en donde ya la iglesia tomó acción, ya dieron disciplina a la persona que estaba en desobediencia. Pablo también dice, wow, qué determinación, incluso qué defensa, qué vindicación. Es que ustedes han tomado acción respecto al pecado de esta persona, y se tomó acción y se tomó disciplina. Sin embargo, si leemos los contextos de ambas cartas, tú te vas a poder dar cuenta que había creyentes, llamémosles pseudo creyentes en esa iglesia, que se estaban oponiendo a Pablo. Estaban resistiéndole a Pablo. Aunque él había hecho una obra previamente, había estado allí presencialmente y después se había ido, él estaba en otro lugar, pero resulta que se le estaban oponiendo. ¿En qué sentido se le estaban oponiendo? Bueno, decían que su apostolado que no era legítimo, que no sé qué. Incluso estaban ya hablando de su persona. Decían, ay sí, nos manda cartas bien amenazantes, pero cuando viene, ay, dicen que era chaparrito y pelón y no sé qué, y pues ni nos da miedo, ¿verdad? En lenguaje coloquial lo estoy hablando, y lo menospreciaban de esa manera. Y entonces ya en este capítulo, Pablo está tratando de defender su ministerio en Segunda de Corintios. Si tú ves incluso los capítulos previos allí, vamos a ver los títulos que tiene nuestra Biblia. Él incluso está hablando de que somos llamados a vivir por fe desde el capítulo 4, a llevar el ministerio de la reconciliación en el capítulo 5. Está hablando en el capítulo 6 que somos templo del Dios viviente,
está hablando incluso en el capítulo 7, donde yo les mencioné el gozo que Pablo siente porque los corintios se arrepintieron, ¿verdad? Y pusieron disciplina. Es más, hasta dice, perdonen al ofensor, no sea que se consuma en demasiada tristeza. Pero hubo un proceso y fueron obedientes. Y luego en el 8 también está diciendo, ofrenden para los santos, es decir, para que sustenten otros ministerios como el mío. Y luego en el capítulo 9 sigue con esto y es hasta el 10 donde él empieza a defender su ministerio. Para que tú sepas por qué Pablo saca estos versículos. Cuando él dice, andamos en la carne, no militamos según la carne. Porque él estaba recibiendo ataque. ¿De quién estaba recibiendo ataque? De pseudo creyentes en Corinto. Así es de que Pablo dice, yo no voy a responder de la misma manera, hay que tener cuidado. ¿Por qué? Porque la responsabilidad que Pablo tenía, si tú lees la carta completa, al menos hasta el capítulo 10, te vas a dar cuenta que Pablo lo que decía era, todo esto se hizo por amor a ustedes. Todo esto se hizo, ¿por qué? Porque la iglesia lleva la responsabilidad de mantener un estándar de santidad. Así es de que si yo como apóstol vine y sembré en esta iglesia, ayudé a que se estableciera, como apóstol no puedo permitir que la palabra de Dios se esté, ¿cómo se dice? Diluyendo. Así es de que ahí es en donde él empieza y es donde vamos a empezar nosotros a ver, verso 3, cuando dice, aunque andamos en la carne, no militamos según la carne. Pablo, en otras palabras, ya lo dije más o menos, pero lo voy a repetir. Dice que aunque vivimos en este mundo, no debemos actuar como todo el mundo. Y más cuando se trata de pelear la buena batalla de la fe. Porque la pelea, hermanos, que debemos entender, no es contra personas. La pelea no es contra sistemas mundanos incluso. Cuando hemos hablado mucho de la santidad aquí en nuestra iglesia local y hablamos que el mundo tiene un sistema y que el diablo, hemos puesto mucho énfasis que no tenemos por qué estar peleando directamente ni contra el diablo ni contra los demonios, porque no es bíblico. No lo es. Número 2, no tenemos que andar peleando contra un sistema mundano, razón por la cual, ¿verdad? No deberíamos clavarnos tanto con el tema político, ni estar queriendo insistir en que haya cristianos ahí en el poder, ¿verdad? No, tampoco. Qué bendición si alguien que se dedica a la política o que está en esferas de influencia llega a Cristo. Qué bendición. La Biblia habla de eso también, pero no que lo persigamos como un fin. No debe ser. ¿Sale? ¿Vamos bien con esto? Entonces, ¿a qué se refiere la palabra? La palabra pelea. ¿Por qué Pablo saca el tema pelea o batalla? Tiene que ver con aspectos espirituales. Y cuando hablamos de este término que yo les decía, las armas de nuestra milicia, o Pablo dice, no militamos según la carne. Militar se refiere, dijimos, a hacer guerra. Porque en esta guerra espiritual y en ese servicio activo en el cual tú y yo estamos hoy, es a favor del Señor. Peleamos por el Señor. Ahora, para que tú veas que este término no solo se hace referencia en este pasaje, vamos a 1 Timoteo 1:18, porque Pablo también le dice a su hijo Timoteo, fíjate cómo dice 1 Timoteo 1:18. Y de hecho mira cómo se lo maneja. No como una sugerencia, no como un buen consejo. Él le dice, este mandamiento, hijo Timoteo, te encargo. Para que conforme a las profecías que se hicieron antes, en cuanto a ti, ¿qué dice ahí? Milites por ellas la buena milicia. Es decir, pelees por ellas de una buena manera la guerra. Que pelees. O sea que sí estamos en guerra. Y el creyente sí está en guerra espiritual. Espiritual. Ya Pablo estableció, no en la carne, en lo espiritual. ¿Sale? Y vamos a aprender entonces cómo. En esta milicia, hermanos, existe un primer enemigo. Y la Biblia nos dice cómo lidiar y cómo tratar con este primer enemigo. Archienemigo.
El enemigo más peligroso de todos. ¿Quién crees que es? Yo mismo. El peor enemigo de todos soy yo mismo. Mi ego. Ese es el verdadero problema. Y por eso, como se va a ir desarrollando el pasaje, vamos a ver que Pablo ni siquiera habla del diablo, no habla de los demonios, no habla de un sistema mundano como en Efesios, ¿verdad? En Efesios sí se tocan todos los enemigos que tenemos, pero se enfoca en el principal. Y soy yo. Ahora, si no me crees, vamos a 2 de Timoteo 2, 3 y 4. Y luego vamos a ver Santiago, que nos van a ayudar a entender esto. El éxito, hermanos, para poder hacer la guerra es vencer al primer enemigo, que soy yo. 2 de Timoteo 2, 3 y 4 dice: tú, pues, ¿qué? Sufre penalidades, ¿cómo qué? Como buen soldado de Jesucristo. Y va a explicar el 3, porque ninguno que milita, ninguno que hace guerra, se enreda en los negocios de la vida a fin de agradar a aquel que lo tomó por soldado. Hermanos, pura lógica. Todas las guerras que se han peleado, los que hayan ganado, no nos importa ni saber si fue la primera, la segunda, la Guerra Fría, la Guerra de los Pasteles, la que haya sido, ¿verdad? Que estudiaste en la secundaria o en la prepa. Cualquier guerra que haya sido. Todos los que ganaron no pudieron haber ganado si no hubieran tenido personas que renunciaron a su vida para pelear por su país. No hubiera sido posible. Tú no vas a poder vencer si no renuncias a ti, para empezar. Ahí empieza el tema, ahí empieza el asunto. Y por eso dice, tú debes sufrir penalidades si es que eres un buen soldado de Jesucristo. ¿Por qué? Porque no te vas a ir a enlistar para ir a hacer una guerra espiritual enredándote en los negocios de la vida. Es decir, hay que descartar tu propia vida, hay que desechar tu propia vida para que puedas agradar al que te tomó por soldado. Si yo no hago a un lado mi vida primero, mi vida civil, ahora llevémoslo a lo espiritual, si no hago a un lado mi vida carnal, mi vida mundana, ¿cómo el Señor me va a tomar por soldado? Porque en realidad no voy a ir a pelear. Espérenme, es que dejé los frijoles en la olla, ahorita regreso, sé que ya se van a la misión, pero tengo que atender. No se puede. Tengo que hacer a un lado mi vida mundana o mi vida de pecado, porque desde que el Señor Jesucristo me tomó por soldado, estoy en servicio activo bajo sus órdenes. Tú y yo estamos en servicio activo bajo sus órdenes. Así es que cuando yo hago a un lado mi vida, lo primero que va a resistirse y que va a querer rebelarse, ¿qué es? Mi carne, mi concupiscencia. Eso es lo primero que se va a querer rebelar. Lo dice Santiago 4, del 1 al 8. Vamos rápido allí. Pon mucha atención a este pasaje, porque Santiago también está hablando de los creyentes que les está costando trabajo actuar y vivir como verdaderos creyentes. Hermanos, esa es la lucha, esa va a ser la lucha del día a día. Esas son las penalidades que hay que sufrir por Jesús, tomar la cruz cada día. Y la guerra espiritual que se debe hacer es para hacer morir el yo, para hacer morir la carne. Pon atención como dice el verso 1 de Santiago 4. Mira, ¿de dónde vienen las guerras y los pleitos entre vosotros? ¿De dónde vienen? ¿El diablo las sembró? ¿El mundo, el sistema del mundo las sembró? ¿Qué dice ahí? Se responde con otra pregunta. ¿No es de vuestras pasiones, las cuales combaten en vuestros miembros? Y luego empieza a hablar de un dilema tremendo que vivimos todos como creyentes, hermano. El verso 2 dice, codiciáis y no tenéis, matáis y ardéis de envidia, y no podéis alcanzar, combatís y lucháis. Mira, se está haciendo guerra ahí, pero no tenéis lo que deseáis, porque no pedís.
Pedís y no recibís, porque pedís mal para gastar ¿en qué? En vuestros deleites. Ahí está el gran problema. Mi yo, mi carne, mi concupiscencia. Y por eso verso 4 habla de infidelidad o almas adúlteras. ¿No sabéis que la amistad del mundo es enemistad contra Dios? Cualquiera pues que quiera ser amigo del mundo se constituye enemigo de Dios. Y ahí ya hay tensión, ahí ya hay conflicto, ahí ya hay guerra. Verso 5. ¿O pensáis que la Escritura dice en vano? El Espíritu que Él ha hecho morar en vosotros nos anhela celosamente. Los peros de Dios. Verso 6. Pero Él da mayor gracia. Por esto dice, Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Otra solución, verso 7, someteos pues a Dios. ¿Qué dice ahí? ¿Hacerle guerra? ¿Atarlo con 2 candados? Uno de oro, uno de plata, 3 y otro de cobre por si las dudas. ¿Y huirá de vosotros? No, resistir, dice. Resistir al diablo y huirá de vosotros. Acercaos a Dios y Él se acercará a vosotros. Pecadores, limpiad las manos y vosotros los de doble ánimo purificad vuestros corazones. Este pasaje es maravilloso por el pero, verso 6. Dice que Él da mayor gracia, hermanos. Ahora, Dios sabe que si intentamos pelear en nuestras fuerzas, ya perdimos la batalla. Antes de empezar, ya perdimos la batalla. Por eso Él dotó a sus hijos de su gracia, para que luchemos correctamente y para vencer la infidelidad. Porque la infidelidad, hermanos, es aquello en lo cual tenemos que estar persistiendo y luchando para erradicarlo. No le podemos llamar infiel a alguien que nació en pecado y que no ha sido salvo. A esa persona no se le puede llamar infiel, porque ni siquiera se ha reconciliado con Dios. El pueblo de Israel es una figura de nuestra vida cristiana. ¿Por qué? Porque el pueblo de Israel fue escogida por Dios, fue salvada por Dios del cautiverio, los sacó de Egipto, que representa el mundo, y los llevó a la tierra prometida, ¿cierto? Pero ahí en la tierra prometida es cuando desde el desierto fueron infieles. En la tierra prometida fueron infieles. ¿Qué representa esto, hermano? El creyente que es salvo, es sacado del mundo, pero que sigue siendo infiel. Eso representa. Por eso la Escritura dice, si fuéramos infieles, ¿el qué? Él permanece fiel. En donde no hay escapatorias, cuando Él dice, si le negáremos, ahí sí. Ahí no dice, Él no nos va a negar. Él dice, Él nos negará. Porque hay una diferencia entre ser infiel y negarle. ¿Quiere decir, pastor, que puedo ser infiel? No. Para eso es esta prédica. Para que no seamos infieles o no acabemos negándolo. Eso es importante. ¿Sale? Ahora, verso 4. Perdón. ¿Por qué Santiago nos da la respuesta? Verso 6. ¿Qué dice? Él da mayor gracia. Dios resiste a los soberbios, pero ¿a quién le da gracia? A los humildes. Ahora bien, dijimos que si yo intento pelear en mis fuerzas, ya perdí la batalla. Por eso Dios nos dotó de su gracia. Y además, ¿qué dice? Que Él nos anhela celosamente. ¿Por qué razón te anhela a ti y a mí celosamente? ¿Por qué razón? Ahí lo dice en Santiago. ¿Por qué el qué? Nos anhela celosamente porque Él ¿qué ha hecho? Ahí dice, verso 5. Él ha hecho morar su espíritu en ti y en mí. Por eso Él nos cela. Mira, algo sé. Los celos humanos son destructivos, ¿verdad? Son obsesivos. Ahora piensa el celo de Dios, que es santo, que es puro, pero es tamaño Dios. ¿Cómo crees que Dios te cela a ti y a mí? ¿Con qué pasión crees que Dios persevera en su gracia y está activamente obrando a través de su Espíritu en ti y en mí para que no pequemos? ¿Con qué fuego y con qué ardor el Señor te cela para que no peques? Piénsalo por un momento. ¿Crees que es cualquier cosa? ¿Crees que Dios se va a quedar quieto viendo cómo sus hijos pecamos? No, te va a celar con ardor, con fuego, con celo.
porque no te quiere ver así, te quiere santificar, me quiere santificar. Si su espíritu mora en ti y en mí, tenemos su gracia para vencer, tenemos el poder para, lo que dice después, someternos a Dios, y tenemos la fortaleza para resistir al diablo. Ahí está la solución, Santiago nos las está dando. Y ahora, regresando a Corintios, vamos al verso 4, porque esto es solo el verso 3, ¿verdad? Ya leímos el verso 3, regresemos rápido a Corintios, no quites el listón de tu Biblia, de ahí de Corintios. El verso 3 dice: aunque andamos en la carne, no militamos según la carne. Verso 4, porque las armas, ahora vamos a las armas de nuestra milicia. Ya aprendimos que sí estamos en una guerra espiritual, ya lo entendimos. Pero estamos aprendiendo cómo se pelea esa guerra espiritual y además qué armas se usan para esa guerra espiritual. Las armas de nuestra guerra no son carnales, o sea, tampoco son humanas, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas. En este pasaje no se mencionan las armas, pero sí hay armas espirituales muy bien definidas. Vamos a ver algunas. Efesios 6, la armadura de Dios. Ahí están: el yelmo de la salvación, la coraza de justicia, el cinto de la verdad, la espada del Espíritu, el escudo de la fe, el calzado del apresto del Evangelio. Y al final, otra arma, Efesios 6 mismo, después de que citó la armadura, otra arma poderosa, la oración. Filipenses 4 lo dice: por nada estéis afanosos, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios. Hay que estar orando sin cesar. Otra, el simple nombre de Jesús, no como amuleto, pero Filipenses capítulo 2 lo deja perfectamente claro, ¿verdad? Que Dios lo exaltó hasta lo sumo. ¿Por qué? Por su obediencia. Él fue obediente hasta la muerte y muerte de cruz, por lo cual Dios lo exaltó y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en el cielo, en la tierra y debajo de la tierra. Su nombre. Ahí cantamos: tu nombre es más grande, tu nombre es más alto, tu nombre no lo sé usar, ¿verdad? Porque canto pero no vivo. Tenemos que aprender a usar el nombre de Jesús, pedir de acuerdo a su voluntad. Para eso se usa el nombre, no para repetirlo 3 veces. Lo declaro en el nombre de Jesús, lo declaro en el nombre de Jesús, lo declaro en el nombre de Jesús. Lo que aprendimos en la escuela dominical: ritualismo, formalismo. Que pensamos que el hacer cierto tipo de cosas, declarar cierto tipo de cosas o tener cierto tipo de prácticas nos va a librar de eso. No, hermano, el ejercicio de la fe es el ejercicio directo en contra del pecado. Es ese ejercicio no de que nada más oro leo, sino que oro leo y hago guerra en contra del pecado y de mi concupiscencia, de mi debilidad, y ahí estoy santificándome y limpiándome constantemente. Otro que se ha mal usado, así como el nombre de Jesús, y no es un amuleto, la sangre de Cristo, ¿verdad? Y hay tantos creyentes: esta es la sangre de Cristo. Y oyen una mala noticia: sangre de Cristo. Y se va tu hijo a la escuela y te cubro con la sangre de Cristo. Estamos diciendo, perdón, tonterías. Para eso no es la sangre de Cristo. Hebreos lo dice perfectamente claro: para qué se usó la sangre. No para qué se usa, para qué se usó, para qué se usó. Porque sin derramamiento de sangre, hermanos, sí leen su Biblia. Sin derramamiento de sangre no se hace remisión. No estoy hablando con nuevos creyentes, hermanos. La sangre de Cristo solo redimió tus pecados. Solo tus pecados redimió. ¡Qué impacto! Pero no es para que estés cubriendo a tu hijo en el micro. No es para eso. No es un escudo armorol antidemonios. Para eso no es la sangre de Cristo. La sangre pagó por tus pecados y mis pecados. Ay, eso que vengo chill. Pero es que tenemos tanto ritualismo y formalismo en la iglesia que por eso no vivimos vidas santas.
Porque no sabemos usar las armas de nuestra milicia, que no son carnales. Son poderosas en Dios para destrucción de fortalezas. La sangre del Cristo, según Apocalipsis capítulo 12, es nuestra victoria. Dice, y ellos le han vencido, y lo hemos cantado también, por la sangre del Cordero, por el testimonio de la palabra de Dios, y que ellos estuvieron dispuestos a morir, a dar su vida también por el Señor. Tenemos victoria y redención por su sangre. No es un amuleto. No me usen la sangre como un amuleto, hermano. No luchamos con armas de este mundo. Al contrario, usamos el poder de Dios para destruir esas fortalezas. Y entonces la pregunta obligada, ¿qué son las fortalezas? Ahí lo dice Pablo. Las fortalezas del razonamiento humano. Si buscas otras versiones, te vas a dar cuenta que las fortalezas son estructuras mentales en nuestra vida, que se arraigaron en nuestra mente, que ya bajaron a nuestro corazón y que hicieron toda una estructura enorme, alta, muros gruesos, impenetrables, porque si hay algo difícil de cambiar, es nuestra forma de pensar. Qué difícil es lidiar con una fortaleza, una estructura mental que ya se construyó por años y que ahí siguen de pie. Pablo usó esta ilustración de fortaleza y es una palabra que describe la época. Cuando se hacían guerras, se iban a destruir fortalezas. Y lo que uno se encontraba en esas ciudades eran fortalezas al estilo Jericó. Estructuras con grandes muros que se habían construido sobre montes. ¿Por qué sobre montes? Porque el terreno alto era el mejor terreno, te daba ventaja sobre el enemigo. Por eso la mayoría de las ciudades fortificadas se construyeron sobre un monte. Y a eso se refiere. Si tú lo notas, Pablo usó esas dos, ¿verdad? Esas dos, que es fortalezas, que tiene que ver con muros y altivez. Digo, argumentos que tienen que ver con muros y altivez. O sea, orgullo que tiene que ver con este terreno elevado. Pablo está pensando en eso. Yo creo que él vio los castillos inmensos, bueno, ¿cómo se llaman en esa época? Las estructuras inmensas, los muros en los montes arriba, y dijo, así se levantan en nuestras mentes realmente los pensamientos y el orgullo. Y esta figura, porque en la época romana las fortalezas no solo eran muros como los que tú ves aquí en esta casa. Los muros de allá llegaban a medir entre 5, 6, 8 hasta 10 metros de ancho. Muros de 10 metros de ancho. No, Arqui, ¿cuánto mide un tabicón? 15 creo, ¿no? 15 centímetros. Eran torres, murallas, bastiones, ¿verdad?, que estaban levantados de piedra maciza, casi impenetrables, y construidas en lugares altos para proteger la ciudad. Y a veces así levantamos las fortalezas. ¿Por qué? Porque no nos gusta que ataquen nuestra forma de pensar. Y esto es lo que Pablo explica. ¿Qué pasa en nuestra mente? Hay fortalezas espirituales, mentales. En el contexto de 2 de Corintios 10, hermanos, aprendimos ya que las fortalezas no son demonios, ¿verdad?, sino estructuras de pensamiento arraigadas. ¿Qué están haciendo allí esos muros y esas fortalezas? Algo muy simple, pero muy, ¿cómo decirlo? Algo muy simple, pero muy devastador para nosotros. Están bloqueando la verdad de Dios. Las fortalezas bloquean la verdad de Dios. Por eso tenía oposición Pablo en Corinto, ¿verdad? ¿Por qué? Porque levantaron orgullo e ideas equivocadas de Dios y su palabra. Ahora el verso 5, vamos al 5, avanzando. Derribando argumentos. Ahora vamos a aprender cómo. Ya vimos qué son, ahora cómo los derribamos. Derribando argumentos, toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios. Y tercera cosa, llevando cautivo.
todo pensamiento a la obediencia a Cristo. Primero vamos a ver los argumentos. ¿Qué son los argumentos? ¿Te ha pasado que cuando estás con tu hijo adolescente o desde chiquitos ya aprenden a argumentar, ¿verdad? Que le dices, ¿pero por qué no recogiste? No, es que mira, déjate explico. Es que mi hermana, es que mi hermano, es que tú, es que mi papá. Y chalas, abogados, ¿verdad? Bueno, abogánsters, desde chiquitos se les ve los argumentos que saben así manejar. Ya técnicamente le llamamos orgullo intelectual. Es la capacidad mental de pelear con alguien para que no me saquen de mi forma de pensar. Ahora, esto viene porque son filosofías o razonamientos humanos que se construyeron a lo largo de toda nuestra vida, ¿verdad? Como las recetas de abuelita, ¿verdad? Se defienden tanto que ni las queremos pasar. ¡Ay, qué rico! Pásame la receta. Ay, sí, se lo voy a pasar, pero el ingrediente secreto no. Me acuerdo de un amigo que hoy es pastor y compartí esta anécdota que decía que había una receta de un pescado muy rico que su abuelita cocinaba y que decía, hay que poner medio pescado en el sartén. Medio. ¿Pero por qué no todo el pescado? No. Medio pescado en el sartén. ¿No? Y pues era la receta, no podía ser el pescado entero. Uno pensaría, bueno, pues a lo mejor sabe diferente medio pescado. Háganle caso, es medio pescado. Hasta que un día a alguien se le ocurrió preguntarle a la abuelita, y fue real. Abuelita, tu receta dice que medio pescado. ¿Por qué medio pescado y no todo el pescado completo? Ay, mija, pues es que mis sartenes eran chiquitos y no cabía todo el pescado. ¿Escucharon la receta o la vieron? O a la abuelita la dijo medio pescado, ¿verdad? No explicó, es porque el sartén es chico y no cabe. Pero la que recibió la receta levantó una fortaleza de receta y dijo, así es la receta. Y así nos conformamos de toda la vida de ideas, filosofías, razonamientos humanos falsos respecto a Dios y respecto a su palabra. Y lo grave de esto, hermanos, es que esto, que es el orgullo intelectual, se considera que, o se cree que son superiores a la palabra de Dios, y eso es de mucho cuidado. También hay prejuicios culturales, es decir, no, es que yo soy mexicano y yo digo así como pienso. Bueno, son ideas preconcebidas. Los corintios tenían sus ideas también, ¿verdad? Ellos estaban asociados con un pensamiento de estatus económico, poder, riqueza. Ellas eran las de los vestidos y peinados ostentosos, porque creían que eso era un buen cristiano, ¿verdad? Traer Gucci, Armani, Hugo Boss, y peinado de salón los domingos. No, o sea, báñate y ponte la mejor ropa, pero eso no te hace mejor cristiano, ¿verdad? Si vienes en short no pasa nada, pero preferentemente vente decente, ¿verdad? Que te veas por fuera como estás por dentro, ¿no? Se supone que así deberíamos vivir. Pero son prejuicios culturales que como mexicanos levantamos y decimos, es que a mí nadie me va a decir. Ok, está bien. Y eso se opone a la verdad de Dios. También argumentos de autojustificación, excusas o sistemas de creencias que a veces construimos para defender nuestra forma de pensar, pero no nos damos cuenta que eso es pecado. Y lo segundo, no solo argumentos, altivez. ¿Qué es la altivez? Ya vimos que eran lugares altos, y esto es orgullo, básicamente, no nada más lo intelectual o la capacidad que llegamos a tener de construir pensamientos para que nadie nos diga nada, sino el orgullo interno, el motor que nos mueve para oponernos contra la verdad. La pregunta que quiero hacer es fuerte, porque la pregunta es, ¿en contra de qué y de quién levantamos estos argumentos y esta altivez? ¿En contra de quién? ¿De mis papás? ¿Si me están reprendiendo? ¿De los pastores? ¿De las autoridades? No, es en contra de Dios y su palabra. La pelea no es con las personas, la pelea no es con sangre ni carne. Es espiritual. Y por eso después debe venir, verso 6, inmediatamente. Dice, estando prontos para castigar toda desobediencia, cuando vuestra obediencia sea perfecta.
Piensa en esa palabra, estando prontos. ¿A qué se referirá? Prontos, prontos. ¿A qué se refiere? Atento, no. Pronto, no listo tampoco. No preparado tampoco. Ahora, por ahí va más o menos. ¿Qué es pronto? Cuando le decimos algo a nuestro hijo, hazlo pronto. Sí, porque si yo digo, hijo, tira la basura, ¿estás preparado? Él va a decir, sí, estoy preparado. Ah, qué bien. Y la basura sigue ahí un mes. ¿Estoy pronto? La palabra pronto implica acción inmediata. Lo debo hacer ahora mismo. ¿Por qué? Porque si no lo hago ahora mismo, ¿qué va a pasar? Cada vez que yo no estoy pronto, escucha esto, para castigar toda desobediencia, lo que estoy haciendo es estoy yendo por una piedra y estoy poniendo estoy aportando al muro, estoy aportando a la fortaleza. Hay que dejar este pecado. Ay, sí, ahorita. Ya puse una piedra. Ay, este otro pecado hay que, ay, dame tiempo a mi proceso. Otra piedra. Y sin darnos cuenta, por no estar prontos a castigar toda desobediencia, ya levanté una fortaleza. Y ahí estoy muy cómodo. Estoy dispuesto a castigar toda mi desobediencia a Cristo. Medítalo. No debería ser tu pastor quien te castiga o quien te disciplina. Deberíamos ser tú y yo. Yo debería ser el más dispuesto a castigar mi desobediencia y estar pronto a hacerlo. Soy yo, a mí me conviene. Te vuelvo a preguntar, ¿estamos prontos y dispuestos a castigar toda nuestra desobediencia a Cristo? Debo comenzar por mí. ¿Hasta cuándo? Hasta que yo me convenza. Ese proceso me va a convencer de obedecerle. ¿Por qué? Porque es lo mejor para mi vida. Pero hasta que yo no lo haga, no me voy a convencer. Y parece ser que siempre voy a tener 10 gentes atrás de mí diciéndome lo mal que he vivido, lo mal que he hecho las cosas. Sí, claro que sí. Porque si eres parte de una iglesia y procura la santidad, lo vas a tener. Y espero que sí. Estas ideas, hermanos, falsas y este orgullo que se levantan quieren impedir que conozcamos a Dios. Y el problema es que ahí está, está en mis narices, porque soy yo mismo el problema. Yo me tengo en mis narices y no me doy cuenta que yo me estoy poniendo el pie, que yo me estoy levantando los muros, que yo estoy fortaleciendo esos argumentos y ese orgullo, y yo estoy impidiéndome conocer a Dios y su verdad. ¿Cómo empiezo a contrarrestar esto? Estando prontos para castigar toda desobediencia. ¿Por qué puedo? Porque su espíritu mora en mí, dice Santiago, y porque tengo su gracia para obedecerlo, y porque tengo su gracia para resistir el diablo y sus tentaciones. Y eso va a ocasionar que él huya de mí, y eso va a ocasionar que yo me fortalezca en la fe. Por eso Josué y Jericó es tan importante para nuestra vida, y las campañas que él luchó es muy importante que las podamos leer. Si tú puedes en casa, léelos, porque así es la vida cristiana. Todas las campañas de Josué es nuestra vida cristiana. Un día podemos tener una gran victoria como Jericó, un día podemos tener un gran fracaso como Ai. Ya aprendimos la siguiente ciudad, ¿tú recuerdas? Una ciudad sin muros, una ciudad chiquita, una ciudad fácil. Pero ¿qué ocasionó el fracaso? Una persona, un anatema llamado Acán, y dijo, tomé el manto babilónico, tomé los 20 siclos de plata, tomé el lingote de oro. Fracaso espiritual. ¿Y qué dijo Josué? Vamos a erradicarlo.
Destruyeron el anatema, destruyeron el pecado, estuvieron prontos a castigar. Imagínate que José hubiera apapachado el pecado y hubiera dicho, bueno, no te preocupes, una no es nada. ¿Ah? Ya estamos como los que toman. Una no es ninguna. 2 es la mitad de una. 3 es una. Pero como una no es ninguna, otra vez volvemos a empezar. Así estamos, tolerando y tolerando y tolerando el pecado y el pecado y el pecado. Y sin darnos cuenta construimos fortalezas, orgullo, altivez. La vida cristiana es como Jericó. Dice que Jericó estaba cerrada. Y no nada más dice eso. Si tú lees la descripción, dice Jericó estaba cerrada, bien cerrada. ¿A qué se refiere eso? Hermanos, nuestra vida de pecado estaba cerrada al evangelio. Por eso es tan poderoso, que es lo único que puede abrir el corazón de una persona, el evangelio, el poder de su palabra. Y por eso se tiene que hablar la palabra. Jericó estaba cerrada, bien cerrada, pero ¿qué dijo Dios? Yo te he entregado a Jericó. Yo te he entregado la victoria. Hermanos, Dios nos ha dado la victoria contra el pecado. Aunque parezca Jericó, Dios nos ha dado victoria en contra del pecado. ¿Cuál era la estrategia? Dios dijo, no griten, que no salga palabra de su boca. ¿Por qué? Porque no es por acciones ni poder humano, es obediencia. ¿Qué le pidió el Señor hacer al pueblo? ¿Qué les pidió? ¿Cuántas vueltas? No 7 los primeros días. Los primeros 6 días, ¿cuántas vueltas? Una vuelta diaria. ¿Qué significa eso? ¿Sí sabes qué representa? Una rutina en la disciplina. Dale una vuelta. Y calladito, sin esfuerzo humano, sin tu estrategia. Una vuelta en obediencia. Es decir, un día. ¿Eres chismoso? Cállate un día. ¿Estás batallando con la pornografía? Córtala un día. Y mantente en oración usando las armas espirituales y la gracia de Dios. ¿Te gusta mentir? Di la verdad por un día. ¿Qué vas a hacer al otro día? Lo mismo. Un día más, 2, por favor. ¿Qué va a pasar al otro día? Esfuérzate en la gracia. Cierra la bocota, 3 días. No le des clic, 4 días. No andes de holgazán, 5 días. No trates mal a tu esposa y tus hijos por 6 días. Y el domingo representa, vente el domingo. Y ese día te da tiempo para todo lo que viviste en la semana, lo puedas disfrutar, ¿verdad? En otras 7 vueltas ahí. Órale. Más de Dios que te refuerce y vuelve a empezar. Al siguiente día, siguiente reto. Pero no nos gusta la rutina y la disciplina y la constancia y la perseverancia. Para nosotros, y lo último que les dijo Josué, después de esas 7 vueltas, el 7º día, dijo, ahora griten cuando yo les diga, y cuando entren allá, no agarren nada del anatema. Instrucciones sencillas. Y fueron, no agarraron nada del anatema excepto una persona. Ese Acán, hermanos, no representa la oveja negra en la iglesia, no. No. Ese Acán representa ese pecadillo que no has podido y no has querido dejar. ¿Sí está claro? Todos llevamos un Acán en el corazón. Ahí hay algo que no hemos querido dejar. Sé sincero, hay algo que no has querido dejar. O muchos Acanes tal vez. Espero que uno nada más. Acán representa un rastrito de pecado, un recuerdito del mundo. Algo que quiero preservar, una pequeña cosa que me mantenga relacionado con el mundo o con el pecado. Pero hermanos, yo no puedo obedecer desobedeciendo.
No puedo obedecer a Dios desobedeciéndolo. La obediencia a su palabra derriba ideas equivocadas. ¿Sabes por qué? ¿Qué va a pasar el día que obedezcas al Señor? Un día, 2, 3, 5, 6, 7 días. ¿Qué va a pasar ese día? Esa semana. ¿Qué va a pasar ese mes? Hermano, algo muy sencillo. Vas a comprobar la fidelidad de Dios. Vas a comprobar que obedecer su palabra da fruto. Lo dice Romanos 12. No te conformes al mundo. Más bien comprueba su voluntad. ¿Cómo? Siendo un sacrificio vivo. Muere cada día. Toma la cruz 6 días y 7 días, 7 cruces. Porque el domingo parece ser el día que más nos peleamos, que más nos enojamos, que más nos impacientamos. ¿Por qué? Pues porque es el día que se va a oponer toda tu carne, todo el enemigo, para que no vengas a congregarte a dar tus 7 vueltas. Esto es figurado, obviamente, ¿verdad? Estamos hablando de teología. Esto es figurado, se sobreentiende. Pero es que así opera nuestra vida cristiana y así operan las batallas que tenemos todos los días. Comprueba por 7 días la fidelidad de Dios y te va a sorprender cómo Dios es fiel a su palabra. Cómo su palabra es verdad, cómo su palabra es poderosa y te puede librar de cualquier pecado con el que estés batallando. Ahí comprobamos su buena voluntad, agradable y perfecta. Ahí comprobamos la efectividad de la palabra. Y por último, y lo más complicado, llevar cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo. ¿Cómo llevo cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo? Ya dijimos que estamos en guerra espiritual. ¿Cuál es el campo de batalla? La mente. Tu mente es el campo de batalla. Ahí es donde haces guerra espiritual todos los días. Si estás haciendo guerra espiritual en tu mente todos los días, es decir, llega un argumento equivocado, viene el orgullo, viene la altivez, quieres defender el pecado y ahí en ese momento cachas el pensamiento porque su espíritu te va a hacer cacharlo. Su espíritu que mora en ti te va a hacer cacharlo. Si no está apagado y si no está contristado. Si estás en esa condición, también es muy fácil, arrepiéntete, ora al Señor, clama por su perdón y levántate sabiéndote perdonado y creyendo esa palabra y di: Señor, perdóname por apagar tu espíritu, por contristarlo, por favor, avive el fuego del don de Dios, de tu don que está en mí. Que tu Espíritu Santo otra vez me ayude, me redarguya, me convenza, me prevenga, me alerte, y ahí va a estar el Espíritu Santo ayudándote. Recuérdame, Señor, la palabra cada vez que vengan a mí pensamientos malos de mi esposa, malos de mis hijos, cada vez que sienta que el Hulk se va a salir, Señor, que tu Espíritu Santo, y Él te lo va a hacer, te lo va a recordar. Pero a veces oramos sin intención de erradicar el pecado en nuestra vida. El campo de batalla principal es la mente humana. ¿Hay pensamientos negativos? Sí. ¿Hay pensamientos contrarios a Dios? Sí. ¿Y sabes cómo los debemos tratar? Dice, llevando cautivos, como prisioneros de guerra. ¿Tratas a tus pensamientos como prisioneros de guerra? Cópiale al Nayib Bukele. No los alimentes. Lo critican mucho, pero no los alimentes. ¿Por qué? Porque se van a rebelar otra vez. Porque van a querer cavar túneles, se van a querer escapar y van a querer volver a ti y persuadirte de pecar y pecar y pecar. Porque la carne y la mente, hermanos, no en mi pueblo porque no, pero en algún pueblo dicen son canijos. Hay un proceso para capturar esos pensamientos. Hay que identificar el argumento. Hay que evaluar si ese pensamiento me está produciendo ansiedad, si me produce duda, si me produce pecaminosidad. ¿Te has puesto a pensar? Porque en base a lo que hablamos en base a lo que pensamos. Entonces, si tú ya andas pecando con la boca es porque en tu mente estuviste pensando, bajó a tu corazón y lo hablaste. Si decidiste actuar en pecado de inmoralidad es porque en algún momento empezaste a pensar, ya estaba en tu corazón y actuaste. Así con cada pecado.
Así es. Pero cuando viene el pensamiento, tengo la capacidad de evaluarlo, de identificarlo. ¿Tú recuerdas qué hizo Josué? ¿Qué mandó antes a Jericó? Mandó espías. ¿Estás mandando a espiar a tu carne? A ver cuáles son los peligros que se van a encontrar allá. A ver qué está maquinando tu carne, la concupiscencia. ¿Eres capaz de detectarlo? Ay, me encontré un pensamiento de duda. Prisionero de guerra, cautívalo. ¿Hasta cuándo? Hasta que tu obediencia sea perfecta. Porque estás en perfeccionamiento. Hay que detener su avance también. Porque a veces permitimos que esos pensamientos echen raíces en nuestra mente. Y por último hay que someterlo a Cristo. ¿Cómo lo someto a Cristo? Reemplazo un pensamiento de duda por un pensamiento de fe. Reemplazo un pensamiento impuro por un pensamiento puro. ¿Qué tiene esa capacidad de hacerlo? Solo su palabra. Y por eso andamos con memoriza en la palabra, ¿verdad? Haz tu devocional para que traigas la palabra presta. Aprende a enviar espías silenciosos, ¿verdad? A reconocer cómo estás de carnal, cómo estoy de carnal. Hay que hacerlo, eso es examinar. Es figurativo. Hay que examinarnos, hay que meditar constantemente cómo estoy espiritualmente. Y luego, cuando marchó el pueblo, ¿cómo marchó? ¿Quejándose? ¿Qué dijo Josué? Calladitos. Cuando estoy marchando y corriendo en la carrera del Señor, ¿cómo voy? ¿Me voy quejando? ¿Estoy de remilgoso porque no me gusta obedecer? Al séptimo día no va a pasar nada. No va a pasar nada. Porque se requiere en la marcha silencio. Dios ordenó al pueblo marchar en total silencio por 6 días. ¿Tú crees que no les injuriaban desde el muro? ¿Sabes la escena? ¿Cómo se veía? ¿Sí saben cómo se veía la escena? Ridícula. Jericó estaba bien cerrado, listo para pelear. Y afuera un pueblo, marchando, con unos, iba a decir cuernos de chivo, pero hubiera sido bueno que trajeran las AK-47 cuernos de chivos. No, unos cuernos de carneros, soplándole. Y todos callados. Se veían ridículos. Se veían ridículos, hermanos. Así como tú y yo nos vemos ridículos queriendo obedecer al Señor ante el mundo. Y tantito nos ofrecen, ¿qué haces ahí? Mejor vente para acá. Ay, mira el cristianito. Tantito nos hacen escarnio y cedemos. 6 días marchando. Callados todos, sin queja, sin prejuicios, confiando. No sabemos qué va a pasar, no sabemos qué Josué se trae, cuál es la estrategia, pero vamos a hacer lo que nos dijeron. ¿Sabes cuál era en la estrategia? ¿Qué era el pilar? Dice que en medio de esa marcha, ¿qué iba? ¿Qué iba en medio de esa marcha? Iba el arca. ¿Qué representa? Iba la presencia de Dios. Simbolismo. Iba la presencia de Dios allí. Estás corriendo la carrera y la presencia de Dios va contigo. Repito, está contigo. Pero está contristado, está apagado. Ni cuenta te vas a dar entonces. Porque la fe efectiva pone a Dios en el centro del problema, hermanos, no en la periferia. La fe pone a Dios en el centro, no afuera. Y persistieron todos los días, ya lo vimos. Y al final, ¿qué dijo? Ahora sí, grítenle. ¿Saben qué? Ese fue un grito. Dicen, de victoria. No, hermano, de agradecimiento. Antes de que Dios obrara incluso. Señor, ahí va. Gracias porque esto
lo entregaste a nuestras manos. Figurativo, hermanos. El pueblo gritó, los muros cayeron. La fe verdadera agradece y celebra que Dios va a intervenir antes incluso de ver que físicamente respondió. Pero porque se obedeció en algo concreto. Entonces cobra sentido Hebreos 11:1. Es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve, porque estuve obedeciendo al Señor mientras tanto. Así opera la fe. Acabo con esto. El pueblo de Dios tenía una misión primordial. Al mismo tiempo que iban a conquistar la tierra prometida, ¿qué estaban realizando también? No solo estaban conquistando la tierra prometida, es decir, porque la tierra prometida es sinónimo de bendiciones, ¿verdad? ¿A cuántos les gustan las bendiciones? Y nos encanta sentirnos bendecidos, amados, su iglesia, sus hijos, provistos. ¿Qué? Tierra prometida y conquista tiene que ver con lo que yo recibo, las bendiciones. Pero ellos, al entrar a toda esa tierra, estaban haciendo algo también, por voluntad de Dios. ¿Qué era? Ejecutando juicio. Ellos estaban limpiando la tierra de naciones paganas. Cuando tú fuiste salvo, fuiste llamado también a purificar y a limpiar tu vida, limpiar tu alma, limpiar tu mente, limpiar tus pensamientos, limpiar tu corazón. ¿Con qué? Con sus armas, obviamente. Pero hay tantos versículos que dicen limpiémonos, purifiquémonos, desechemos, hagamos morir, porque eso es nuestra responsabilidad. Dios no lo va a hacer por ti, hermano. Eso te toca a ti hacerlo. Pero te dio todo lo necesario para hacerlo y hacerlo bien. El pueblo de Israel tenía la misión de ejecutar juicio sobre esa tierra prometida y limpiarla y erradicar todo pecado. Tu trabajo y mi trabajo es ejecutar juicio en contra de nuestro propio pecado y limpiarlo y erradicarlo de nuestra vida con las armas que Él nos ha provisto, con el poder de su Espíritu y por la sangre del Cordero que ya nos limpió, nos purificó y nos dio la victoria. Y si el pueblo de Dios tenía esa función, la iglesia tiene la función de santificarse. Es nuestro trabajo santificarnos. Segunda de Corintios 7:1. Que dice, así que amados, puesto que tenemos tales promesas, que dice, limpiémonos de toda contaminación de carne y de espíritu, perfeccionando ¿qué? La santidad, ¿en qué? En el temor de Dios. Hermano, esas palabras pesan. Es como cuando decimos un poder poderosísimo. Aquí es perfeccionar la santidad en el temor de Dios. Si tú y yo queremos perfeccionar la santidad en nuestro estándar de santidad, va a ser muy bajo. Para podernos perfeccionar en la verdadera santidad de Dios, hay que hacerlo con temor de Dios. No bajo nuestra perspectiva, criterio, ideas, argumento, altivez, orgullo o ideas falsas que hemos creído de lo que es la santidad. No, la santidad de Dios en el temor de Dios. El temor de Dios es saber que Él es fuego consumidor. ¿Cuáles promesas? Porque dice, hermanos, ya tenemos estas promesas, eso está diciendo Pablo. Amados, puesto que tenemos tales promesas, o sea, a razón de que tenemos promesas, hay que limpiarnos de contaminación y perfeccionarnos en la santidad en el temor de Dios. ¿Cuáles promesas? ¿Alguien sabe? ¿Cuáles promesas? ¿Sí están ahí, 2 Corintios 7? ¿Se acuerdan que ya les enseñé a leer los contextos? Si el 7:1 dice puesto que, quiere decir que hay que leer los versículos anteriores. Ahí están las promesas. ¿Qué dice 2 Corintios 6?
A la mitad del verso 16 vienen las promesas. La promesa de Dios hacia tu vida. De que Él habitará y andará entre nosotros. Habitaré y andaré entre ellos. Y seré su Dios. Y ellos serán mi pueblo. Por lo cual salid en medio de ellos y apartaos, dice el Señor, y no toquéis lo inmundo. Y yo os recibiré. Y seré para vosotros por Padre. Y vosotros me seréis hijos e hijas, dice el Señor Todopoderoso. Esas son las promesas que Dios nos dio y la razón por la cual tú y yo debemos limpiarnos y santificarnos en el temor de Dios. ¿Dónde está la guerra? En tu mente. Vamos a luchar en contra de ella. ¿Tienes pensamientos equivocados? Ahí están ya las herramientas. 1 día, 2, 5, 6, 7 y vuelve a empezar. No hay otra. No hay fórmulas nuevas. No les voy a traer un profeta, hermanos, que les profetice bendición, prosperidad y riqueza, ¿verdad? O un vidente que les haga saber si tienen un anatema en casa, que es que en ese objeto hay un demonio y por eso está oponiéndose a que tú obedezcas. Vimos cómo se hacía. ¿Quieren? Lo hago. Es retórica. Es retórica. Despertemos, hermanos. Urge. Para este tiempo ya deberíamos tener nuestro plan semestral. Vamos a orar y ahorita termino con esto que voy a decir. Padre, háblanos más profundamente a nuestro corazón y que seamos capaces de ir más allá y de meditar y de estudiar esto a profundidad. Ayúdanos a ser diligentes, no leyendo superficialmente. Ayúdanos a amar tanto tu palabra porque queremos amarte más a ti y amarte de una manera correcta, no a nuestra manera. Danos, Señor, el fervor, el fuego, el celo por hacerlo. En tu palabra vamos a encontrar respuesta a todo, Señor. Solo hay que buscarlo, hay que desearlo, anhelarlo. Pero si no lo anhelamos aún, Señor, enciende nuevamente ese fuego, esa pasión. Perdónanos si hemos estado pasivos, apáticos, si no hemos respondido a ese llamado que nos haces de ser discípulos tuyos, de tomar la cruz, de perseverar en la gracia, de sufrir y ser partícipes de los padecimientos. Ayúdanos, Señor, a buscar limpieza, pureza, santidad, pero no en nuestro estándar ni en nuestra manera de pensarlo, sino en el temor tuyo. Y para eso hay que ir a tu palabra nuevamente para ver el estándar correcto y la medida correcta. Que ahondemos en esto, Señor, y que seamos capaces a partir de ahora de llevar cautivo todo pensamiento a tu obediencia, a la obediencia de tu Hijo Jesús. Señor, quita el orgullo, quita la altivez, derríbalo. Sácanos de esas fortalezas. Y que a partir de ahora sea al revés, que nosotros podamos llevar esos pensamientos como prisioneros de guerra, porque estamos militando para ti, estamos en servicio activo para ti. Sí somos tus soldados y sí estamos en guerra, pero es en nuestra mente, en contra de nuestra propia carne, nuestras ideas equivocadas, nuestra propia concupiscencia. Ayúdanos, porque sin ti estamos perdidos. Gracias por tu palabra. Oramos esto en el nombre de Jesús. Amén y amén.